Desde Guatemala en Centroamérica, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Sebenecer, presenta Tiempos de Refrigerio, con el pastor Byron Girón, un programa donde a la luz de la palabra descubriremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para cada uno de nosotros. Esperamos que el consejo de la palabra sea de bendición para tu vida y para la de tu familia. Bienvenidos. Santiago capítulo 1 versículo 17. Venimos hablando acerca de la importancia, amado hermano, en que la iglesia madura de Dios aprenda a entender que la manifestación de los dones en medio de nosotros es una bendición grande de parte de Dios. Pero hemos podido entender a la luz de la palabra que la manifestación de los dones no necesariamente implica que los vasos de Dios estén perfeccionados completamente. Es decir, hemos entendido que los dones han sido dejados, según lo que está descrito en la palabra, para la edificación de los santos. Y que de alguna manera estos vasos, es decir, nosotros, en los cuales Dios deposita dones, seamos perfeccionados y vayamos alcanzando en ese proceso de perfeccionamiento la fructificación que es la que Dios realmente viene buscando en medio de su pueblo. ¿Por qué vimos esto? Porque pudimos ver y entender, amado hermano, que muchas veces dice la Biblia que el pueblo perece por falta de conocimiento. Y mucho pueblo de Dios hoy, en este tiempo, se está dejando guiar más por los dones que por los frutos que existen en nuestras vidas. Vemos manifestación de dones grandes, amado hermano, en medio de nosotros, y pensamos que porque el don se está manifestando en nosotros, hemos alcanzado ya o estamos viviendo, amado hermano, en una etapa, en una transición que aparentemente intentara reflejar una forma de vida diferente. Pero debemos de entender que los dones han sido dejados para edificar a la iglesia y que son un regalo de parte de Dios. Es decir, cuando un don es manifiesto en medio de nosotros, tenemos que entender que es bondad, gracia y misericordia. El hecho de que Dios nos use es porque a Él le place bendecir a su pueblo. Pero algunas personas hemos podido de alguna manera errar a lo largo del camino, porque recuérdese, amado hermano, que el caminar en Cristo Jesús muchas veces implica falla y error. Pero lo importante es poder aprender de los errores y poder a través de los mismos corregir. Entonces, algunos vemos esos dones que Dios nos ha dado y por ver esa manifestación de dones, consideramos que ya hemos alcanzado un nivel de perfeccionamiento en el Señor. De lo contrario, Dios no se manifestará en nosotros. Pero el don es eso, es un regalo que más que para beneficio personal, es para beneficio del pueblo de Dios. Ahora, no dejando de tener en cuenta la fructificación, que eso sí ya viene a ser algo que va directamente ligado a nuestro nivel de consagración, a lo que nos conlleva a nosotros a nuestro nivel de búsqueda en oración, en ayuno, y que definitivamente Dios va a buscar en su iglesia. Santiago capítulo 1 versículo 17 dice, usted lo tiene en pantalla, que toda buena dádiva y todo don, es decir, regalo perfecto, descienden de lo alto. Entonces, cuando hay manifestación de dones, hemos podido ver ya algunos dones, hemos podido entenderlo. Ahorita vamos a entrar un poco más magistral a diseccionar esto. Hemos podido ver, amado hermano, que debemos de entender que los dones son regalo. No requiere esfuerzo el que tú tengas, por ejemplo, el don de lenguas. Ese es un regalo. El don de fe, ese es un regalo. Es decir, tú no haces nada para que Dios lo deposita en ti. Sin embargo, Dios lo deposita. Porque de alguna manera, a través de lo que a ti y a mí nos da, edifica a los hermanos que tenemos alrededor nuestro. Entonces, cuando hay dones manifiestos, amado hermano, es porque Dios valga la redundancia, manifestado esa gracia, manifestado esa bondad, por amor a la congregación, por amor a los hijos. Entonces, tenemos que entender que los dones que Dios da a la iglesia son irrevocables, es decir, no se pueden devolver. Dice la Biblia en Romanos capítulo 11 versículo 29, porque irrevocables son los dones, es decir, uno no puede decir, no, yo no quiero el don de fe, yo no quiero el don de lengua, yo no quiero el don de sanidades, sino que eso es algo que Dios nos da.
no para tu beneficio, sino para el beneficio de tu hermano que está a la par tuya. Entonces los dones son irrevocables y el llamamiento que Dios hace a sus siervos, amado hermano, también es irrevocable. Cuando Dios llama a alguien, amado hermano, aunque así se esconda abajo de las piedras, el Señor lo va a encontrar. Porque cuando Dios decide bendecir con dones, cuando Dios decide bendecir con llamamientos a sus hijos, hermano, esos no se le pueden devolver al Señor. Entonces, todo don y toda dádiva desciende del Padre de las luces. Y eso que Dios regala, nosotros no tenemos facultad de decir, no, Señor, yo no quiero esto. Porque Él no lo está regalando para tu beneficio, sino que Él lo está regalando en ti como una vasija para que bendigas a tu hermano que está a la par. En esa línea de ideas, mire, dice acá, mire, siempre Romanos 11:29, eso es lo que está en la versión del lenguaje sencillo, ahí arriba dice BLS, Dios no da regalos para luego quitarlos, ni se olvida de las personas que Él ha elegido. Quiere decir, mire, esto es tan delicado, amado hermano. Quiere decir que cuando Dios decide bendecir a un hijo con alguna de las manifestaciones de los dones, no depende de la calidad que la vasija tenga, porque Dios no da regalos para luego quitarlos. Esto es extremadamente delicado. Esto es extremadamente delicado, amado hermano. ¿Por qué? Porque si hay alguien que ha sido llamado a trabajar en el ministerio, ya sea a una integración completa, y de alguna manera en ese proceso de llamamiento ocurren situaciones y circunstancias en la vida, lo cual provoca una involución, hubieron problemas, hubieron situaciones de pecado que provocaron una involución en el caminar. ¿Es tan delicado esto? Porque una vez Dios te ha entregado a ti el don, ese nunca más va a desaparecer de tu vida. Por ejemplo, si el Señor te da el don de sanidades, recuérdese que el don no depende de la condición espiritual. Y hablamos en el primer servicio acerca de un profeta que involucionó de ser profeta a ser adivino. Entonces, mire, hermano, cuando Dios ha dado un don espiritual a nuestras vidas, tenemos que cuidar el don y tenemos que cuidar también nuestra vida. Porque lo delicado es llegar a ser usado, involucionar, seguir siendo usado y considerar que nuestra vida está óptima, no ha pasado nada, y no darnos cuenta de que ese proceso de involución no se ha dado como consecuencia de que el don sigue funcionando en nosotros. No sé si me estoy dando a entender. Balaam, profeta de Dios, que involucionó al nivel, amado hermano, de ser, ¿qué dice la Biblia? Él involucionó de ser profeta a ser un adivino. Yo asumo que Balaam en algún momento dijo, no, si como estoy haciendo y como estoy actuando, tiene que estar bien, porque el don de la profecía sigue funcionando en mí. Entonces, si el don de la profecía sigue funcionando en mí, quiere decir que estoy bien. Aunque nadie mejor que nosotros mismos para conocer nuestra propia condición. Entonces, cuando la Biblia habla de que el don y el llamamiento son irrevocables, es porque una vez Dios ha dado ese don, ese regalo, va a permanecer ahí, como dirían los gringos, no matter what. No importa cuál sea tu condición espiritual. Entonces, uno de los errores difíciles de poder administrar en nuestra vida, amado hermano, es muchas veces involucionar en nuestro caminar y que a pesar de eso Dios siga manifestando el don por amor a los demás en nuestras vidas y nosotros pensar que no ha pasado nada porque el don está activo. Entonces, cuando un hijo de Dios, cuando un siervo de Dios, un ministro de Dios
involuciona. Uno de los más grandes errores es pensar que como Dios se sigue manifestando en nosotros, estamos caminando correctamente, aunque muy internamente cada quien conoce cuál es su propia condición. Por eso es importante separar los dones que Dios da del fruto que Dios da, porque el fruto sí va a requerir un esfuerzo, porque es un galardón. Eso sí va a permitir mesurar, eso sí va a permitir medir tu nivel de espiritualidad y tu nivel relacional con Dios. El don no. El don es un regalo. El don va a estar ahí, no importando que hayas caído. Porque dice la Biblia que Balaam decía, profeta de Dios, caído. Aleluyita, de ojos abiertos. Quiere decir que Balaam seguía teniendo, mire qué tremendo. Porque decía Balaam, profeta caído de ojos abiertos, quiere decir que él tenía la dimensión de vidente. Y la dimensión de vidente es el superlativo de la dimensión de un profeta. Es decir, un vidente tiene la capacidad de ver y de accesar atmósferas espirituales y de ver cosas que nadie más ve, aunque sea profeta. Porque su nivel de desarrollo de sus sentidos espirituales está por arriba en nivel espiritual aún de los profetas. Y Balaam decía, yo soy un profeta de Dios, caído, porque yo sé cómo ando. Pero el don nunca desapareció de él. Entonces, hermano, es importante entender esto, que los frutos van a manifestar el nivel de madurez, y el fruto es en beneficio personal, pero el don es en beneficio del pueblo. Ahora, esto es delicado porque hay que tener los sentidos aguzados, dice la Biblia, para el discernimiento del bien y del mal. Entonces ahora viene la contraposición, y es aquí donde el diablo, que Jehová lo reprenda, muchas veces entra a funcionar. Yo conozco siervos y siervas de Dios que se han dejado de congregar, que han dejado de buscar de Dios, que se han manifestado en dispensaciones de pecado fuertes, y todavía osan a mandarme palabra profética a través del WhatsApp y a través del Facebook. ¿Y sabe qué es lo más delicado? Atinado. Es que eso es lo delicado. Eso es lo delicado, hermano. Uno, porque conoce la condición de sus ovejas. Digo, bueno, este hermano fluye en palabra profética certera, pero su pastor conoce el proceso que está atravesando y sabe que no la está atravesando lo mejor que digamos en este momento. Y recibí de Dios esto. Y digo yo, qué atinado. Por eso, hermanos, debemos de procurar frutos. Los dones Dios los regala. Y tú, como pueblo de Dios, hermano, no te dejes deslumbrar por la manifestación de los dones que veas en otros, porque tú no sabes cuándo el don está siendo manifiesto con el respaldo de Dios, pero sin el aval de Dios. Respaldo y aprobación son dos cosas muy diferentes. Entonces Dios te da un don, y no importando tu condición espiritual, como es un beneficio para edificar a tus hermanos, Señor, vas a permitir que siga fluyendo. Y si nosotros pensamos que porque, por ejemplo, Dios nos usa en palabra profética, y como vemos que la profecía sigue fluyendo, no importando que anoche nos dormimos a las 3 de la mañana viendo cosas indecentes en la televisión, profeta de Dios caído con ojos abiertos, quiere decir que su condición espiritual no mermó el don que había en él. Es decir, la condición espiritual no limita el fluir de los dones. Y como el don del hermano es muy atinado,
me le pego. Aquí hay palabra profética. Pero nosotros, hermanos, tenemos que buscar el aval y el respaldo de Dios. Y eso es importante entenderlo. Entonces Dios, dice la Biblia, no da regalos para luego quitarlos. Quiere decir que una vez Dios te bendijo a ti con un don, eso es para toda la vida. No importa si involucionas en tu vida espiritual, el don se va a seguir manifestando. Con los frutos es diferente, porque para que Dios permita que un fruto sea manifiesto en tu vida, va a ser como el producto de un galardón, y ese galardón va a requerir esfuerzo. No sé si me estás dando a entender, amado hermano. Entonces, una vez Dios bendice tu vida, ese regalo nunca lo vuelve a quitar. Eso motiva a nuestro ser a procurar buscar la santidad de una mejor manera. Entonces, los dones, existen diferentes tipos de dones que Dios reparte en medio de la casa. Don de palabra de sabiduría. Aquí tenemos que identificar qué dones Dios nos ha regalado. ¿Con qué propósito da el Señor dones? Para edificar a los santos. Entonces, una manifestación de Dios no te tiene que hacer sentir la octava maravilla. Aleluya. Ya se dieron cuenta cómo yo oro por la gente y cae. Ya se dieron cuenta cómo yo oro por los enfermos y sanan. Hermano, eso que no le quite a usted nada. Ese es un regalo de Dios. Y se lo dieron por Él, no por usted. Dios quiere bendecir a su pueblo. Y para bendecir a su pueblo dice, bueno, úsenlo. Es bello, hermano. Don de palabra de sabiduría. ¿Qué es el don de palabra de sabiduría? Tú vas a identificar, porque muy probablemente Dios te haya dado alguno de estos dones. El don de palabra de sabiduría dice que es un don de revelación. Estamos en el año de la revelación, ¿verdad? Estos dones tienen que ser manifiestos en medio de la iglesia, porque a través de estos dones Dios va a manifestar la revelación en medio de su pueblo. Entonces, el don de revelación por medio del cual el Espíritu Santo da a conocer, o sea que no es profecía. Todas las personas piensan que así dice el Señor. Yo veo que en tu vida Dios va a bendecir de una manera extraordinaria. Y dice el Señor que sobre ti viene una bendición grande y muchos te buscarán y verán mi bendición y mi respaldo y mi aprobación a través de ti. ¡Hala! ¡Qué palabra profética más tremenda! No necesariamente. Porque el don de palabra de sabiduría dice que es un regalo. Ojo, esto no requiere esfuerzo tuyo. Esto Dios lo regala. Por misericordia lo recibes tú, o lo recibo yo. Pero más que en beneficio propio, es para bendición de tus hermanos. Entonces el Espíritu Santo da a conocer, mire, o declarar un hecho futuro con el fin de que el cuerpo de Cristo esté apercibido de un momento específico de lo que va a acontecer. Quiere decir que no todo lo que habla acerca de hechos futuros es palabra profética. Muchas veces esos hechos futuros no fluyen a través de palabra profética, sino que el don de revelación de palabra. Pero tenemos que aprender a entenderlo. Este puede ser manifiesto para el pueblo, para una congregación o para una oveja individual. Ahora, esto es a donde yo he procurado siempre llevarle a usted como pueblo de Dios. Que cuando este tipo de palabra fluye, hermano, tengamos la capacidad de poder filtrarla conmigo, con su pastor.
o con los siervos que Dios ha levantado en esta casa con un nivel de madurez espiritual un tanto más que el resto. ¿Por qué? Porque muchas veces el espíritu de error fluye y no todo el que dice así dice el Señor es porque el Señor lo habla. Entonces estos dones son dejados para edificar. Entonces Dios puede darte a ti este don, el don de palabra de sabiduría. ¿Para qué? Para que tú puedas decirle a un hermano, mira, dice el Señor, que de aquí a 3 meses Él va a abrir una grande puerta de bendición. Y que el proyecto en el cual has estado tú clamando y pidiendo, dice el Señor que el tiempo llegó. ¿Cómo diferenciamos? Porque el don de palabra de sabiduría tiene una edificación específica. ¿A cuántos de los que estamos aquí Dios nos habla de eventos que han de suceder a futuro? No solamente en su propia vida, sino en la vida de algunos otros hermanos. ¿A quienes Dios nos ha mostrado? Levánteme su mano fuerte. Oh, palabra de sabiduría. Entonces la palabra de sabiduría muestra los eventos futuros de lo que ha de acontecer al pueblo, a la congregación o a alguno de nosotros en forma individual. Hay otro don que Dios regala, porque mire, hermano, Saúl entre los profetas, ¿de dónde? ¿De dónde Saúl en medio de los profetas, amado hermano? Misericordia de Dios. El don de palabra de ciencia, mira, tenemos que separar y entender el don de palabra de ciencia. Notes cómo es el don de palabra de ciencia. Estos dones tienen que ser revelados en este año, hermano, y manifiestos en medio de nosotros. Porque estos son los instrumentos, Dios me decía, estos son los instrumentos que yo voy a usar para revelar a mi pueblo cosas que no entienden y comprenden. Entonces el don de revelación, por medio del cual una vez más el Espíritu Santo da a conocer o declara un hecho pasado o presente, no futuro, pasado o presente. Entonces mire, estaba orando, hermano pastor, y recibí de parte de Dios, dice el Señor, que usted hace 10 años sucedió esto y esto y esto y esto, y dice el Señor que lo tiene que corregir de esta manera. ¡Ala! Profeta de Dios. ¿Por qué? Porque conoce los tiempos, no necesariamente. Esto puede ser palabra de ciencia. Entonces, cuando alguien se acerca contigo y dice el Señor, mira, a ti te está pasando esto actualmente, ¿verdad? Sí. Ok, dice el Señor que hace 3 años hiciste esto y esto y esto y tienes que corregir. Es don de ciencia. Cuando alguien tiende a conocer más los hechos del pasado, que es una revelación del Espíritu Santo. Esto es extremadamente importante en el tiempo de la administración. Muchas veces nosotros recibimos hermanos con problemas serios y no conocemos el punto de origen de los problemas. Yo recientemente tuve la visita y estuve platicando con alguien, bueno, recientemente hace como un mes, y me decía, fíjese pastor que yo no entiendo, me decía, ¿por qué mi familia ha sido una familia económicamente muy bendecida? Pero a mí el dinero no me alcanza, pastor. Somos de una familia pudiente. Mis padres son dueños de esto, de esto, de esto, de esto. Pero hermano pastor, paso a 3 menos cuartillo. Yo no entiendo qué está pasando. Dije, Padre, revélame, Señor. Y se manifiesta este don de palabra de ciencia. Los hermanos que trabajan en el área de administración, es muy importante la manifestación de estos dones. Pedírselos al Señor para que los dé. Entonces le digo, mira, le dije, tengo problemas de apuesta. No puedo dejar de apostar. Recibo 100 pesos y me voy a meter al casino.
Recibo $1,000 y me voy a meter al casino. Recibo 10,000 quetzales y yo sé que me estoy gastando el dinero de la leche de mis hijos, pero no puedo dejar de apostar, hermano pastor. ¿Serio? Y pastor, yo he pasado en administración con medio mundo y todo el mundo ha orado por mí, pero al día de hoy ya perdí casa, carro, sueldos y puntos en el casino. Entonces le digo, bueno, pero está cardíaco. ¿Cómo usted le dice a alguien que deje de apostar? Porque hablarlo es fácil. Dejarlo de hacer es como aquel drogadicto, hermano, que no puede dejar. Una vez se puso la inyección del narcótico, nunca más lo puede volver a dejar, a menos que lo metan en un tratamiento. Solo el que ha vivido eso tiene idea de lo difícil que ha de ser eso. Entonces le digo, Señor, ¿y qué le digo a este hermano? Dice, pastor, no tengo ni un centavo y lo acabo de perder todo en el casino. Perdí el carro, perdí la casa. Pues al parecer eso es serio, hermano. Algunos pierden, creo que hasta la mujer ahí. Y suena risa, pero apuestan las familias. Entonces le dije yo, mírame, dije, Padre, ¿qué le digo, Señor? Ayúdame, Espíritu Santo, porque yo de esta... Y me dice el Espíritu Santo, pregúntale si en la línea de su padre hay apostadores. Mira, dentro de tus tíos hay apostadores. Y se quedó, sí, ok. Ahora me dijo, pregúntale si en la línea de los abuelos hay apostadores. Mira, ahí en la línea de tu abuelo, un tío abuelo. Sí hubo un tío que perdió las fincas. Oh, y me dijo el Espíritu Santo, pregúntale si su bisabuelo no perdió posesiones por lo mismo. No sé, pastor, pero espéreme, le voy a preguntar a mi papá. Mi tatarabuelo perdió varias fincas apostando. Entonces la oración no era él, sino que había que regresar 5 generaciones, porque 5 generaciones atrás, palabra de ciencia, eventos del pasado, se había instalado una potestad que se había venido comiendo y comiendo y comiendo y comiendo la economía de toda la familia. ¿Y usted cómo lo sabe? Porque el Espíritu Santo lo revela. Entonces, la palabra de ciencia va a revelar en tu vida eventos que han acontecido del pasado. Por eso es importante que en los momentos de ministración ese don sea manifiesto. Porque muchas veces los problemas están directamente ligados a situaciones presentes. Pero cuando han habido situaciones de orden generacional, regularmente esas potestades y esos gobiernos se han instalado generaciones atrás. ¿Qué herramienta usa el Señor para manifestar esto? El don de ciencia. Pero es que cuando queremos y necesitamos conocer eventos del pasado, no agorreramente, porque uno dice, Señor Espíritu Santo, guíame, porque yo no sé qué responderle. ¿Cómo le digo? Pastor, dígame por favor, ¿qué tengo que hacer para dejar de apostar? Pues eso, deje de apostar. No puedo. ¿Cómo que no puedo? No, yo pierdo esto. De repente me gano 1,000 pesos, pero después pierdo 230. Ya no tengo carro, ya no tengo casa, mi mujer está que me deja, pastor, y como no la pobre, ¿verdad? Pero estaba sucediendo algo en su vida que había sido instalado
4 generaciones atrás. ¿Cómo uno como ministro identifica eso? A través de los dones de revelación que el Espíritu Santo trae en medio del pueblo. Y eso se llama palabra de ciencia. Por eso nosotros tenemos que procurar todos estos dones, hermano, para poder avanzar hacia una vida en abundancia. Entonces dice acá que afecta al cuerpo de Cristo. Es útil para llevar limpieza de pecado y de ataduras al pueblo del Señor. ¿Qué herramienta Dios deja para traer liberación y libertad a su pueblo? Palabra de ciencia. Porque a través de la palabra de ciencia vamos a conocer. Eso no es palabra profética. Ah, no, ese es profeta, entonces él puede ver lo que pasó atrás. No necesariamente tiene que ser un profeta. Esto fluye a través de dones. Mire pues, el don del discernimiento de espíritu. Por eso quise arrancar con los dones del Espíritu, porque esos van a ser los dones de revelación en este tiempo de revelación. Ahora, ¿con qué propósito Dios deja estos dones? Para liberar a todo aquel pueblo que hoy vive posiblemente en cautividad y que no necesariamente conlleva a situaciones directamente de él, sino a situaciones que se dejaron puestas en un pasado, que de alguna manera terminan amarrando un presente. ¿Sí me estoy dando a entender, amado hermano? Mire cómo funciona el don del discernimiento de espíritu. Estos son dones del Espíritu Santo. Es un don de revelación. Otra vez, don de revelación. Diga conmigo, don de revelación. Por medio del cual el Espíritu Santo permite a sus ministros con certeza saber qué espíritu es el que se está manifestando, ya sea por boca, por vaso o por medio del ambiente. El discernimiento de espíritus es el que, yo no sé si a usted alguna vez le ha pasado que entra a una casa y cuando usted entra a una casa dice, aquí hay algo raro. ¿Alguna vez a usted le ha pasado eso? ¿A quiénes nos ha pasado eso? Dios te ha dado discernimiento de espíritu. Ojo, ese es un don. Al hermano, pero siendo como yo soy, Dios me usa así, porque es un don, no para ti, es para los hermanos. Tú entras a un lugar y dices, uy, como cuando uno entra a un culto. De repente usted entra a algún lugar y dice, no está fluyendo la cosa. Todo el mundo está en algarabía, los de la alabanza se están haciendo un queso. Pero aquel que tiene los dones ejercitados en el discernimiento percibe los moveres en los ámbitos espirituales. Esto es importante para nosotros como hijos de Dios, poder discernir las atmósferas y los tiempos en los cuales vivimos. Un siervo de Dios que salió de predicar del desierto y se fue a meter a un palacio. ¿Usted recuerda quién es? Juan Bautista. Se fue a meter al lugar donde no lo llamaron porque no tuvo discernimiento para identificar la manifestación y de la voluntad de Dios en su vida. Entonces, cuando a veces tú entras a algún lugar o dices, aquí se siente algo cargado, ¿verdad que pasa? Ese es el don de revelación del Espíritu Santo en su vida, que le permite discernir las atmósferas espirituales. ¿Con qué fin? Que donde usted entre, amado hermano, llegue luz de Dios. Usted llegó a visitar a un tío, una hermana, un primo, y cuando entra a la casa dice, aquí pasó algo. ¿Ustedes cómo están? ¿Estamos bien? El ambiente está pesado. ¿Qué pasó aquí? No, estamos bien. Perfect. No. El ambiente está pesado. ¿Qué pasó aquí? Es que ese es tu hermano, yo ya le dije que deje de andar chupando, pero no se cansa. Yo no quería decirlo, ya estoy aburrida, 15 años de matrimonio y bien. ¿Quién le dijo? Discernimiento. Por eso, hermano, estos dones de revelación son importantes que nosotros los pidamos al Espíritu Santo,
Porque en la medida que estos dones sean manifiestos en nosotros, vamos a poder discernir las atmósferas espirituales. Cuando tú llegues a un lugar, ponga a funcionar tus sentidos. Para discernir las atmósferas. ¿Con qué propósito? Que a través de ti, como un vaso que Dios usa, las atmósferas espirituales puedan ser mudadas en el entorno. Mire todo lo que Dios nos deja. No necesitas depender de un profeta para que Dios te hable. Hermano, yo quiero quitarle a usted esa falacia. Creemos en la palabra profética. Creed a los siervos, los profetas, y seréis, ¿qué dice? Bendecimos la palabra profética y creemos en la palabra profética. Creen los siervos, los profetas, y seréis prosperados. Creen en Dios, ¿y qué? Y estaréis seguros. Pero usted no necesita de un profeta para que Dios le revele. Lo que pasa es que la iglesia ha aprendido a caminar con muletas, hermano. Hermano, otra situación, hermano pastor. Fíjese que mañana voy a ir a comprar mi microondas. Ore por mí. Hermano, usted tiene autoridad de Dios, usted tiene exousia de Dios. La iglesia ha sido enriquecida con dones para que usted no necesite de muletas ministeriales para caminar. Bendecimos a los profetas y somos prosperados por la palabra profética. No estoy desvirtuando eso. Pero Padre de la gloria, cada paso que dé lo tiene que estar usted preguntando. Mejor pídale al Espíritu Santo que le guíe a toda verdad. Para cuando la situación ya sea tan pesada, hermano, perdóneme, yo he tenido que buscar muchas veces palabra de Dios a través de profetas. Pero en casos neurálgicos, donde yo digo, Señor, ya no, a esto sí no le atino. ¿Qué le estoy procurando a usted decir? Aprenda la independencia ministerial. Yo entiendo que para usted la palabra profética más segura sea la palabra de Dios. Eso así es. Pero hermano, fíjese, ¿y será que me cambio y me pongo calcetines cafés o me los pongo beige hoy? Preguntémosle al profeta. No, hombre. Hay dones a través de los cuales el Señor enriquece. Es bueno creer en la palabra profética. Hay prosperidad en ella a través de los verdaderos ministros de Dios. Pero Dios dejó dones para que tú aprendas a discernir y a comunicarte con el Espíritu Santo. Hay gente que no hace nada si antes no lo consulta. Mire, yo lo bendigo, usted que es sujeto. Y siempre procura buscar el respaldo y el aval de su pastor. Pero van a haber días que su pastor no está. ¿Qué quiero yo? Que usted crezca espiritualmente para que no tenga que depender de un pastor, de un apóstol, de un profeta, de un evangelista, cuando a través de los dones Dios ha enriquecido a la iglesia para poder recibir la revelación del Espíritu Santo. Por favor, para aquellos que critican lo que no entienden por la televisión, no estoy desvirtuando ninguno de los 5 ministerios. Es más, esos son regalos del Hijo. Esos son los dones del Hijo. Ya le adelanté, ¿verdad? Hermano, no dependa. ¿Será que ese negocio nos va a funcionar o no? Busquemos qué dice el profeta. No, hombre, busque qué diga el Espíritu Santo. Lo que pasa es que el pueblo, hermano, ha sido tan haragán que prefiere que mejor alguien más use Dios para decirle lo que a uno mismo le pueden decir. Horas, ayunas, lees la Biblia. Bueno, ¿sabías que la Biblia dice que la Biblia es la palabra profética más segura? ¿Sabía usted que la palabra profética más segura es la que está escrita? Al grado que en contraposición otros dicen que ya no hay ministerio profético.
Porque si la palabra profética más segura se dejó escrita, ¿para qué los ministerios? Entonces tendríamos que desvirtuar Efesios. Y no se puede. Entonces Dios tiene dones para cada uno de nosotros. Pero a veces, muchas veces es más fácil que le den a uno de comer en la boca que agarrar uno la cuchara y empezar a ejercitarse, ¿me entiende? Entonces estos dones, tú no necesitas de profeta para conocer hechos pasados. Palabra de ciencia. Pero como a veces somos, perdónenme la expresión, haraganes espirituales, es más fácil llegar con alguien que tiene el sentido aguzado y decirle: mira, ora por mí porque fíjate que me han estado pasando unas cosas muy extrañas, Otto. Y Dios que te habla, que te muestre qué pasó en... Es más fácil poner la cabeza que alguien le diga a meterse 3 horas en oración y que el Espíritu Santo le revele. Hermano, crezca, madure, ejercite los dones que Dios ha dado a usted. Es que estamos haraganes, hermano. La iglesia está embotada. Porque es más fácil que un pastor se pare y le explique el versículo a que se meta a estudiar 4 o 5 horas y que el Espíritu Santo se lo revele. Creemos en la palabra profética. Creed a los siervos, los profetas, y seréis prosperados. En esta casa creemos en la palabra profética. Pero como su pastor le digo, procure los dones maduros. Usted no necesita de un profeta para conocer los eventos futuros, ni los eventos pasados, mucho menos los eventos presentes. Para eso hay dones dejados por el Santo Espíritu de Dios. ¿Qué estoy provocando con esto? A que madure. Madure. La pastor, ¿y cómo hago eso? Ore. Ayune. Métase a estudiar la palabra. ¿Cómo le digo? Lo bendigo porque siempre busca de alguna manera el aval de su pastor. Pero más que el aval de su pastor, busca el aval del Espíritu Santo. Con eso no le estoy diciendo, hermano, ya no me busque, yo no estoy aquí para usted. Al contrario, yo fui dejado acá para resguardar su vida espiritual, para ser una guía espiritual. Pero mi responsabilidad es llevarlo a usted a nivel de madurez, para que sea usted y Dios los que se entiendan directamente. Que uno como ministro sea nada más aquel que acuden en momentos que son un poco más neurálgicos. Hermano, yo tengo que buscar a mi pastor. Hay momentos donde yo digo, ya no, necesito hablar con mi pastor. Imagínense que me sintiera yo la última Coca-Cola del desierto. No, yo soy pastor, yo no necesito de nadie más, porque yo ya soy ministro primario. En ese momento trueno, hermano. Entonces es importante entender que hay ciertos momentos donde debes de buscar a tu pastor. Pero aquí lo importante es que nosotros como ministros, a donde tenemos que llevar a la iglesia novia, es a un nivel relacional con el Espíritu Santo. Ya cuando el Espíritu te habla, y aquel hermano que cada 2 semanas me llegaba a preguntar cosas, ahora ya no lo he visto. ¿Se fue para otra iglesia? ¿O está yendo con Carlos? ¿O está hablando con Walter? No, hermano pastor, viera que desde que me metí en ayuno y oración y empecé a leer la Biblia, como Dios me ha estado hablando. ¿Se recuerda de aquel mi hijo que tenía con un problema? Sí, ¿sabe qué me dijo Dios? Que ese problema no era de mi hijo, sino que era de mi bisabuelo. Y que cortara con línea ancestral con mis antepasados. Entonces lo que hice es que me fui a mi pueblo, hermano pastor, porque Dios me dijo que llegara y que delante de la casa me llevó al patio. Y me dijo, escarba debajo de ese árbol y vas a encontrar un frasco. Y dentro del frasco vas a encontrar esto y esto y esto y esto, quiébralo. Señor, pero y me tuve que venir hasta Olintepeque para hacer eso. Sí, hazlo pues. Ay, chirrión, si hay un frasco. Quiébralo.
Ay, ¿quién es la que está en la foto? Deja de estar viendo, quebralo. Ok, regrésate a la capital y de aquí en 5 días oras por tus hijos y vas a ver que tu hijo es libre. Ah, bueno, vámonos de regreso para la capirucha, ¿verdad? Bueno, ora por tu hijo, échale vino y aceite. Pero es que lo que pasa es que tú sabes que mi hijo es inconverso y con eso de que de repente tiene unas manifestaciones extrañas de déjenme, aquí estoy bien. Échale vino y aceite. Se me va a manifestarse, échale vino y aceite. Pero es que no le he preguntado a mi pastor, aquí su pastor está por un lado, soy yo, Espíritu Santo, échale vino y aceite. Ok, espere 5 días y va a ver que en 5 días su hijo deja de chupar. Y a los 5 días se apareció el hijo ya bañado, cambiado y hasta rasurado, ¿no? Papá, ¿qué? Tengo ganas de trabajar. ¿Cómo así vos? Si tenés 30 años y desde los 15 se te atraviesa el venado y vamos, se te atraviesa el gallo y vamos. Y, no, papá, hoy sí quiero trabajar. Chirrión, va, ¿y ahora? Y dile, el Espíritu Santo, ¿verdad? Dile que en 2 días le voy a dar trabajo a este Pontaragán que nunca ha trabajado, en 2 días vas a verlo. ¿Cómo? Hermano, a veces estamos metidos en problemas y en situaciones difíciles porque no tenemos relación con Dios. Somos cristianos de domingo, somos cristianos de miércoles, si es que viene el miércoles, y a veces ni de miércoles, domingos. Se lo llevó a su pueblo, le dijo dónde escarbara, le dijo que quebrara y se fue de regreso. Y el muchacho, como que era el gadareno, que toda la vida había vivido entre sepulcros, y ahora el muchacho, ahora sí como usted que viene el domingo a ministrar, bien peinadito, bien trajecito. Y a los 2 días le dan trabajo. Ay, hermano, qué casualidad. No, es la guianza del Espíritu Santo. Para eso fueron dejados los dones. Porque a través de los dones Dios te habla en beneficio propio, en beneficio congregacional o para el pueblo de Dios abierto. Mire, hermano, yo estoy sorprendido porque Dios por misericordia, 3, 4 años, Dios nos va anticipando a la proclama profética de nuestro amado apóstol con nombre exacto. Los que han estado cerca de mí saben que no les estoy mintiendo. ¡Aleluya! De plano que ya viene el apostolado, Padre de la gloria. Es misericordia de Dios. Pero se dio. ¿Y por qué? Ay, eso sí, yo no lo sé todavía, no me lo han revelado. Pero Dios te da para tu propia bendición. Entonces, hermano, yo respeto y bendigo a aquellos siervos sujetos que siempre están buscando a su pastor, a su apóstol. Pero hermano, aprenda a caminar solo. ¿Cómo es aprender a caminar solo? Aprender a caminar solo es un decir, porque aprender a caminar solo de la mano del pastor implica tomarse de la mano del Espíritu Santo. Esa sí es una mano segura. Cualquier ministro terreno le puede fallar, pero el Santo Espíritu de Dios, hermano, dale una ofrenda de palmas al Espíritu Santo. Don de revelación. Este don es vital para que todo hijo de Dios no sea engañado, no influenciado por ningún tipo de espíritu. Mire, el don de fe. ¿Qué es el don de fe? Estos son dones de poder. El don de fe es un don de poder que se manifiesta en un momento específico para hacer la obra del Señor o la obra de Dios de acuerdo al propósito de Dios. Este don va directamente ligado a los dones de sanidad o sanidades,
Don de sanidades, que es un don manifiesto en diferentes facetas. El don de sanidades. El don de sanidades habla acerca de la salud divina y de los milagros. Es precioso. El don de los milagros, este es otro don de poder. Estos son regalos del Espíritu Santo, que se manifiesta en un momento específico y cuya característica es que se realiza fuera de toda ley natural. Es cuando un ciego ve, cuando un cojo camina, cuando un mudo habla, cuando viene una manifestación extraordinaria del Espíritu Santo que rompe con todas las características naturales. Ese es un don de milagros. Cuando de repente usted mira a una persona que llegó sin un ojo y oran, y de repente, pues usted venía con la cuenca vacía. Sí, pero pues es un milagro de Dios. Aquí entra lo delicado. En este tipo de manifestaciones, dones de poder, es donde muchas veces la gente se pierde y empieza a venerar hombres en vez de adorar a Dios. La iglesia debe de saber que esta manifestación de dones vienen detrás de ellos. Por eso es que nosotros, hermanos, siempre motivamos en que la manifestación de los dones de poder vienen como consecuencia, amado hermano, de una búsqueda de Dios. Tú no necesitas salir corriendo a una noche de milagros para que Dios opere un milagro en ti. El problema es que ponemos los ojos en el que está haciendo el milagro y se nos olvida que esto viene de parte de Dios. Hermano, madure. Usted tiene la capacidad en Dios que todos estos dones sean manifiestos en medio de nosotros. Tú no necesitas noche de milagros para que Dios te haga un milagro. Pues la gente cree que el milagro fluye a través de una persona, y no, hermano. Y sabe que es lo peor, empiezan a seguir al hombre y se les olvida que es solo una vasija que Dios usa. Por eso yo le motivo: nunca siga a un hombre. Jamás vaya a seguir un hombre, hermano. Y cuando sus ojos empiecen a posar en un hombre, usted empiece a ver al ministro, al pastor que Dios ha puesto delante de usted como el superhombre y que no puede fallar y que no puede hacer absolutamente. Hermano, en ese momento usted necesita redireccionar su mirar a Dios. Porque el trabajo de los ministros es llevar a la iglesia a los pies del Señor Jesús. Nunca un don va a ser más importante que tu Señor. Don de milagros. La gente corre en pos de los milagros. ¿Tú sabías que hay un don que se llama don de, mire, el don de milagros? Que ese es un regalo del Espíritu Santo. Obvio, porque es necesario salir a correr a buscarle un estadio. Porque es más fácil encontrar un estadio que postrado en los pies de la cama. Es más fácil que otro se consagre y que otro busque de Dios para que a mí solamente reciba la bendición. ¿Alguna vez alguien ha sanado como consecuencia de una oración que usted ha hecho? Levánteme su mano. ¿Alguien ha recibido un milagro de Dios a través de usted? Levánteme su mano. Eso es un don. Pídalo a Dios. Señor, yo quiero el don de hacer milagros, Padre. Yo quiero que cuando ore por las personas sean sanas, que cuando ore por situaciones, estas sean corregidas. Quiero ese nivel de autoridad. El Espíritu Santo le va a decir: métete conmigo. Es mucho más fácil buscar a un hombre que sí está buscando de Dios y a través del cual la manifestación del poder viene, muchas veces, que buscar nosotros la santa voluntad de Dios. Iglesia, en medio de nosotros hay dones grandes. Quisiera pedirle algo en esta mañana. Miren, el don de sanidades, don de poder, que manifieste en un momento específico una operación de salud física sobre hombres, ya sean hijos o no hijos de Dios. Que esa es otra situación.
Es que este señor es inconverso y pregunta si usted puede orar por él para que Dios opere un milagro. No, primero tiene que recibir a Jesús. Esa es una manifestación del Espíritu Santo. Mire este don, el don de la profecía. Es un don por el cual el Señor envía su palabra para una congregación o para una persona en particular sin que haya existido antes un mensaje en lenguas. Allá afuera andan amedrentando a mucha gente, a otra tanta la andan asaltando. Y no estoy hablando de los que pasan en moto, estoy hablando de atracos ministeriales. Dice el Señor que viene un gran juicio sobre tu vida, a menos de que alumbres en el altar ahí una ofrendita, pero tiene que ser de 10 para arriba, hermano, porque si no, yo no creo que Dios vaya a querer algo menos que eso. Toma, le hubieran dicho a aquel. No necesitas de comates para nadar, iglesia. Dios te ha dado dones para edificar. Ponte de pie, por favor, en el nombre de Jesús. Eso sí, si Dios te ha dado un don, ocúpate en ponerlo a las órdenes de Él para edificar a tus hermanos. Dios no te dio un don para ti. Con el don que Dios te da, lo que quieres es bendecir a las multitudes. Ejercítalo y busca la santidad siempre. En el nombre de Jesús, levanta tus manos. Padre, en el nombre de Jesús, que sean manifiestos estos dones en medio de tu iglesia, Señor. Todos los dones espirituales sean traídos para edificar. Hermano, la revelación viene a través de los dones del Espíritu. Quiere decir que en este año de la revelación, el fluir de la manifestación del Espíritu debiera de empezar a ser más frecuente en medio de nosotros. ¿Cómo? A través de buscar el rostro de Dios de una manera diferente. Dones versus frutos. Los dones no son tuyos, son para la iglesia. Para los frutos, de esos platicaremos más adelante, pero hoy le decimos: Padre, mire, hermano, si usted ha identificado un don de Dios en medio de usted, venga acá adelante, por favor. Todos aquellos que tengan un don del Espíritu de Dios, vengan aquí adelante. Vamos a clamarle y a pedirle a Él de que esos dones sean fortalecidos y que empiecen a cobrar una mayor manifestación para edificar al pueblo. Dios te ha dado don. Te ha dado don de ciencia, de sabiduría, de palabra profética, género de lenguas, interpretación de lenguas. Sea cual sea el don que Dios te ha dado, en esta mañana dile: Señor, lo pongo en tus manos. Quiero ser vaso útil para bendecir y edificar a mis hermanos. Yo necesito esos dones manifiestos de una manera extraordinaria, Señor, porque quiero ser vaso útil. Tus dones, úsalos en tus hermanos. Deja que Dios te use para bendecir a su pueblo. Padre, en el nombre de Jesús, que los dones que tú has puesto en medio de tu pueblo sean manifiestos de una manera fuerte aún más en medio de nosotros. Ese don que Dios te dio, que hoy estás trayendo delante de Él, dile: Señor, quiero que tú me uses como un vaso útil. Desde Guatemala en Centroamérica, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Ebenecer, presentó Tiempos de Refrigerio.
Esperamos que el consejo de la palabra haya sido de bendición para tu vida y la de tu familia. Para ponerte en contacto con nuestro ministerio, escríbenos o llámanos. Donde tú estás, fluye salvación. Quiero más de ti. Hasta la próxima.